Que hay buenos días. Yo agradecer la presencia de los medios de comunicación. El motivo de la rueda de prensa de hoy es analizar actuaciones del Gobierno de Aragón en materia sanitaria y más específicamente en la provincia de Teruel. Pero más que hacer un repaso exhaustivo, porque la verdad es que analizando punto por punto pues nos desborda totalmente, lo que sí es que vamos a intentar, digamos, una metáfora de pinchar este globo que nos están dando de que la sanidad pública en Aragón todo va bien, que está mejor que nunca y que de alguna manera pues esto es falso, es falso. Y es falso y eso lo sabe pues yo creo que todo el mundo que utilizamos la sanidad pública, sobre todo en las demoras que hay en la atención sanitaria, en las listas de espera tanto de consultas como espera quirúrgica y lo que vamos a intentar hacer es analizar de una manera pormenorizada. Ya sabéis que yo tengo un defecto y es que como médico cuando hay una consecuencia intentamos ir a las causas y analizar esas causas como son las que influyen en la aparición de la consecuencia. La defensa de la sanidad pública, yo creo que es obvio que nosotros llevamos desde hace 26 años, lo llevamos en nuestro ADN, es la defensa de la sanidad pública. Lo que pasa es que esto lo tenemos que hacer y repetir de manera relativamente frecuente, 26 años que periódicamente tenemos que recordarlo. Las listas de espera, y nos vamos a centrar fundamentalmente en las listas de espera. ¿Por qué? Pues porque yo creo que las listas de espera en estos momentos es el problema visible y más grave que tiene la sanidad pública, el Sistema Nacional de Salud. Habitualmente los medios de comunicación hablan específicamente o más intensamente sobre las listas de espera quirúrgicas. Pero yo diría que hay otra lista de espera. Yo considero más importante que la lista de espera quirúrgica, que serían las listas de espera diagnósticas. Cuando uno está ya diagnosticado, pues puede ser un problema de una rodilla, de una cadera, algo programado, pues ya sabe lo que tiene. Pero una lista de espera diagnóstica, realmente el paciente no conoce el diagnóstico. ¿Qué es lista de espera? Pues es el espacio comprendido entre que el paciente le dan la indicación de ir a una determinada consulta o un determinado tiempo para una intervención quirúrgica y se realiza el acto de ser visto hasta ser diagnosticado o, en el caso quirúrgico, de ser intervenido quirúrgicamente. Lo fundamental, como ya digo, es que se utilizan las listas de espera quirúrgicas y habitualmente se utilizan como arma arrojadiza y sobre todo en los periodos preelectorales, en los cuales siempre esta arma arrojadiza la utiliza el partido que está en la oposición para achacar al que está en el gobierno las deficiencias tremendas que hay en estas listas de espera. Pero claro, lo que todos sabemos es que esto no es un hecho coyuntural que dependa solo del gobierno que está en ese momento gobernando, sino que es un problema, estratégico, es un problema estructural que viene de muchos años atrás. En España la verdad es que conseguir los datos de la lista de espera pues no es relativamente difícil, pero hay unos datos globales, son del Ministerio de Sanidad, claro, del Ministerio de Sanidad, del Sistema Nacional de Salud, y en estos momentos en España en lista de espera quirúrgica hay 846.583 pacientes. Y en lista de espera diagnóstica hay 3.955.577. En esta lista de espera diagnóstica, sumados, hacen 4.802.160 pacientes. Esto representa el 10% de la población, 10% de la población. Y esta cifra yo digo que es totalmente insoportable por cualquier sistema de salud. Y es uno de los elementos que agravan mucho a lo que es en estos momentos el concepto que se tiene de la sanidad en España, porque a la hora de valorar diferentes variables, la lista de espera es lo que penaliza y hace que estemos en una posición, de estar en una posición envidiable, en primeros puestos, hayamos caído a puestos notablemente inferiores. Esto traducido en Aragón, pues significa que la lista de espera quirúrgica estaría en torno a 25.000 pacientes y la lista de espera diagnóstica en 109.113. En Aragón no es fácil obtener los datos ya concretos por provincias en áreas de salud y de los hospitales, insisto, o al menos yo he tenido mucha dificultad, en algunos sitios imposible de obtener estos datos. ¿Qué ocurre con las listas de espera quirúrgica? He dicho que son utilizadas como arma arrojadiza y en el momento en que nos encontremos en una fase preelectoral veremos cómo salen las listas de espera a relucir, achacando siempre al otro, al que está en el gobierno, la responsabilidad.
Lo cierto es que las listas de espera están bastante estabilizadas en los últimos años, salvo un repunte que hubo del año 2021 al 2022. Con frecuencia, las cifras comunicadas de listas de espera están manipuladas con datos confusos, son referidos siempre a determinados periodos de tiempo, lista de espera de más de 6 meses, lista de espera de menos de 3. Yo le digo que es un trilerismo intencionado, en vez de dar, como acabo de dar, los datos globales. La situación ha llegado a tal nivel que ya el Ministerio de Sanidad en abril del 24 aprobó la formación de un grupo de trabajo de listas de espera del Sistema Nacional de Salud con el objetivo de acabar con la heterogeneidad. Es decir, que aquí cada comunidad autónoma da los datos como quiere, medio fiables, a veces no son ciertos, a veces están con ese, digo, que he dicho, trilerismo de uso de estas listas de espera. Y se crea, como he dicho, el grupo de trabajo de listas de espera del Sistema Nacional de Salud. Se creó en abril del 24 y sería presentado en un pleno del Consejo Interterritorial para su conocimiento y aprobación. Lamentablemente tengo que decir que la creación del grupo de trabajo pues ha necesitado un año justo, para que tengan la primera reunión de la Constitución, es decir, justo de abril del 24 a abril del 25, es decir, que todavía no tenemos estructura, ni organización, ni número, precisamente de este número de trabajo. Voy a hablar ahora un poco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que es el organismo de coordinación, cooperación, comunicación e información del sistema de los servicios de salud, y es el órgano de más alto nivel para el tratamiento de los problemas de salud, compuesto por máximos responsables de las comunidades autónomas, por los consejeros y por el Ministerio. ¿Cuál es el objetivo? Pues dentro de este caos, los reinos de taifas, que en ocasiones son las comunidades autónomas, pues promover una cohesión del Sistema Nacional de Salud a través de una garantía efectiva y equitativa de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio del Estado. El Consejo Interterritorial de Salud, por lo tanto, es el organismo más importante y fundamental para el funcionamiento de la sanidad en nuestro país. El pasado 24 de octubre tuvo una reunión extraordinaria, además en Zaragoza, donde este Consejo Interterritorial de Salud saltó por los aires con una imagen y un significado que nos dejó a todos una sensación esperpéntica, porque lo que tradujo fue un brutal enfrentamiento político, tal como estamos viendo de los dos grandes bloques de la política nacional, que aprovechan cualquier circunstancia para evidenciarlo, como si el Parlamento les quedara pequeño. Es decir, el Parlamento se nos queda pequeño para decir lo que nos tenemos que decir, llegar a acuerdos, apoyos, etc. No, necesitan sacarlo a todos niveles, y además lo han sacado aquí dando un espectáculo bochornoso en el que los consejeros del Partido Popular abandonaron en bloque la reunión. El Ministerio, la ministra, catalogó a los consejeros, es decir, yo no entro a valorar aquí por qué ni motivos. La ministra catalogó a los consejeros del Partido Popular de deslealtad institucional, y los consejeros del Partido Popular acusaron a la ministra de utilización partidista y sectaria del Consejo por parte del Gobierno. Insisto, es un espectáculo bochornoso en el cual se iban a tratar y tomar decisiones de problemas concretos relativos a la salud, y acabó siendo pues más de lo mismo de este, insisto, brutal enfrentamiento que hay entre los dos grandes partidos. Desgraciadamente se sigue haciendo política con la sanidad y no se hace de verdad política sanitaria. Concretando las listas de espera, que esto parece son números muy grandes, 10% suena mucho, voy a dar 3 datos concretos. Un compañero médico en activo solicitó una consulta de primer día para dermatología en noviembre del 22. Y se le acaban de dar para dentro de unos días, es decir, han transcurrido exactamente, consulta de primer día, 3 años y 9 días. Un amigo desde atención primaria solicitó consulta en neurocirugía del Hospital Miguel Servet en julio del 22, y a pesar de haber realizado la reclamación oportuna en tiempo y forma, a día de hoy sigue sin haber sido citado. Más de 3 años y 3 meses. Yo puedo citar mi caso personal. Yo sigo el trámite reglamentario, el 44/, que estoy pendiente de una revisión de una consulta de hace más de 2 años.
de hace más de 2 años. Esto son cosas de mi entorno, no es que haya ido a buscar cosas concretas. Entonces, pues claro, si analizamos sobre todo el caso de dermatología, que es un caso especialmente impresionante, que clama al cielo, yo lo de dermatología clama al cielo, la Consejería ha elaborado un plan de choque. El plan de choque consiste en contratar, externalizar el servicio de profesionales de dermatología de una empresa privada, al igual que está realizando con otras especialidades, como ha sido en otorrino, en ginecología. Y en el pasado mes de octubre, esto fue en datos que fueron publicados, un facultativo había visto a 243 pacientes el fin de semana con una media de menos de 6 minutos de duración cada uno. Este tipo de actuaciones, aparte de que estos facultativos no se integran, vienen, hacen su consulta, sus horas, se van, no se integran dentro de lo que es la estructura propia del propio servicio al cual están prestando su atención médica. El servicio que dan en principio solo para consultas externas y generan además importantes agravios comparativos. En definitiva, se está dando un paso más para transferir fondos públicos hacia la sanidad privada y en consecuencia hacia el desmantelamiento de la sanidad pública. Haciendo un recuento de los dermatólogos que hay, aquí hay 2 cosas, lo venimos diciendo. Una cosa es Zaragoza, decimos que Aragón es la comunidad autónoma más desvertebrada de España desde el punto de vista poblacional, en el cual el 52% de la población vive en el 2% del territorio. Pues en Zaragoza, analizando los 3 hospitales, en, digamos, la estructura que tienen ellos orgánica de dermatólogos, Miguel Servet Clínico y Rollo Villanova, en total, pues tenemos que ir 31 profesionales, dermatólogos. Y yo pregunto, tan difícil es que uno de ellos voluntariamente, con los complementos que está previsto que se les dé, no es capaz voluntariamente de venir a Teruel puntualmente a resolver este problema, cuando yo sí que creo que en la comunidad pues existen, digamos, capacidad de resolver estos problemas. Y ahora, ya que nos hemos metido con la dermatología, vamos a un caso concreto, es decir, en dermatología, dentro de los tumores, vamos a dejar el resto. Dentro de los tumores, pues tenemos que hay 3 tipos de tumores fundamentales. Uno es el epitelioma vasocelular, otro es el epitelioma espinocelular y otro es el melanoma. Voy a dejar aparte el vasocelular, es un tumor benigno, el espinocelular es un tumor maligno, pero me voy a centrar solo en el melanoma. ¿Por qué? Porque el melanoma es un tumor terriblemente agresivo. Y ocurre que cuando en sus inicios precoces es un tumor que simula a lo mejor pues un simple lunar. De hecho, hay muchos pacientes que no le dan ninguna importancia, es un lunar que aparece, porque el melanoma es un tumor que se desarrolla en las células que determinan, digamos, la coloración de la piel, los melanocitos, pero se llama melanoma. Entonces está en la superficie de la piel, aflora, se produce un cambio de coloración, es como pues una pequita o lo que es un lunar. Y el paciente muchas veces no le da ninguna importancia, lo considera como algo normal. ¿Qué pasa? Pues que para el diagnóstico de este tumor, terriblemente agresivo, pues hace falta 2 cosas. Primero, detectarlos por la clínica, y ahí sí que es necesaria una persona que esté cualificada para evaluarlo, y sobre todo la dermatoscopia, que es ver con un objetivo iluminado cómo es ese tumor, qué características tiene, y eso da ya una idea aproximada de cuál es el problema con el que nos encontramos. Voy a dar ahora unos datos extraídos del Registro Nacional de Melanoma, publicado por la Academia Española de Dermatología. Decir que este es un dato del 25. El Registro Nacional del Melanoma de la Academia Española de Dermatología y Venenología, digamos que es un referente a nivel europeo. Se ha creado desde hace 28 años y hace un seguimiento muy estricto y riguroso de los melanomas a nivel nacional. De hecho, España es un referente, primero por el número de dermatólogos, la cualificación de los dermatólogos y por los diagnósticos precoces que se hacen de este tipo de tumores. Bien, concretamente, pues vemos que el melanoma, he dicho que es un cáncer muy agresivo de la piel, pero que, cogido en fases iniciales, el nivel de curación puede ser del 100% en fases iniciales. Pero ¿qué pasa? En el momento que el melanoma infiltra ya planos profundos,
ya sabéis que cáncer significa cangrejo, patas, en el momento que infiltra planos profundos, y el melanoma planos profundos significa 1 milímetro, es decir, en el momento que un melanoma infiltra más de 1 milímetro de profundidad en la piel, el riesgo ya de diseminación es muy elevado. De manera que, ¿cómo se disemina? Pues a través de los linfáticos, de la corriente linfática y de la corriente sanguínea. De manera que una vez que este melanoma rompe, digamos, esta estructura de la piel, lo que es la epidermis se mete en la dermis profunda, pues entonces ya se puede diseminar. Y una vez que se disemina, metastatiza ya a nivel distal, en todo el organismo. Y en esa situación, lo que en un principio, con un diagnóstico precoz, se resolvería al 100% de los casos, nos encontramos ya ante una situación muy grave, muy complicada, con metástasis, en la cual la supervivencia, a pesar de los tratamientos inmunológicos autoinmunes que existen en la actualidad, pues estaría en torno al 50%, es decir, que a los 5 años la supervivencia sería de 5 años el 50%. Pero hay casos en los cuales, según la inmunidad del paciente y según la edad, una vez diagnosticado, en pocos meses puede fallecer el paciente. Bien, con todo esto, lo que nos dice la Academia Española de Dermatología y Venenología dice que, aunque depende de la situación inmunitaria, etcétera, etcétera, en torno a 1000 pacientes en estos momentos fallecen dentro de nuestro país. ¿Traducido esto en nuestro medio? Pues si en España para este año 95 se tiene previsto, además es un cáncer, es un tumor que está en fase progresiva, es decir, cada año tiene un porcentaje de que hasta el punto de que se considera uno de los tumores malignos que dentro de unos años va a tener más significación en cuanto a número. Pues en España, en este 25, se tiene previsto que van a superar los 9.400 casos. Y la tasa de aparición de este tumor en los habitantes en España es de 15 casos por 100.000 habitantes. Esto significa pues, que en la provincia de Teruel estaríamos hablando en torno a unos 18 casos diagnosticados cada año de melanoma, 18 casos. Si tenemos lista de espera de 3 años, pues podemos decir que a lo mejor nos encontramos con que hay 54 casos de melanoma que están sin diagnosticar. Y que, repito, es un tumor que diagnosticado precozmente se puede curar al 100%, pero si se deja que metastatice, las probabilidades de mortalidad son elevadas. Yo aquí querría hacer ya un resumen de lo que hemos estado hablando en relación a este tema, que yo creo que es un tema muy importante para que se entienda la gravedad de lo que es una lista de espera en determinadas especialidades. Insisto, no he tratado tampoco el otro tema del espinocelular, que también es importante en dermatología, pues es informar sobre todo a la población. Ya ha habido campañas, y existen, la Academia de Dermatología hace campañas, incluso despistajes durante muchos años, es un referente, digo, a nivel europeo. Pero yo lo último que espero es que el Gobierno de Aragón o el señor consejero pues nos acuse de establecer, digamos, de establecer una alarma en la población. Ya se nos ha dicho en alguna ocasión, primero, de que somos alarmistas y dos, que a lo mejor que estamos hablando de cosas que desconocemos. Yo espero que no lo haga, porque posiblemente el que tenga alarma sea el señor consejero del Gobierno de Aragón cuando se diagnostiquen problemas de tumores, de melanomas diseminados con una mortalidad notable y haya unos responsables. Manolo, ¿qué llamamiento hacéis directamente al departamento en estos momentos para que intenten de alguna manera? Vamos a ver, nosotros creo que nos caracterizamos siempre por denunciar una situación con datos y aportar soluciones. Vamos a ver, si en Aragón, Zaragoza, hay 31 dermatólogos, pues la posibilidad de que esos dermatólogos establecer el mecanismo necesario para, digamos, sacar esta lista de espera brutal que hay, sobre todo en el servicio de dermatología, aquí en Teruel. ¿Para eso qué implica? Primero, voluntad política, es decir, que el señor consejero, pues el Gobierno de Aragón, el señor consejero, pues estén ellos motivados para resolver esta situación. Y dos, que a veces el problema no radica solo en el consejero de Sanidad, radica a veces, desconozco en este caso si es así,
que hay ciertos departamentos o jefes de servicio que se comportan como auténticos reinos de taifas, en los cuales, como hemos comprobado sobre todo en ginecología, pues hacen lo posible por dificultar que si hay, digamos, dentro de la plantilla facultativos que quieran desplazarse incluso voluntariamente, pues hacen lo posible para que no se pueda realizar. Es decir, primero, señor consejero, que hable con los responsables de los servicios. Aquí hay un problema, ya he dado datos que los dice la Academia Española de Dermatología, además con un registro nacional del melanoma, además dice una herramienta clave para luchar contra el cáncer de piel en España. Entonces eso hace falta diagnóstico precoz por personal cualificado. Lógicamente, pues un médico normal que no sea especialista, pues a simple vista detectar si eso puede ser un melanoma o no es difícil. A veces está relativamente fácil, a veces es difícil. Pero la dermatoscopia sí que nos aporta datos y eso tiene que ser vistos por dermatólogos de una manera precoz. Campañas yo creo que existen, sobre todo de cara al verano, el tema del sol, la prevención, etcétera. Yo creo que los aragoneses y en general en toda España están bastante sensibilizados con el tema del melanoma. Eso son campañas de sensibilización. Pero de entrada lo que hay que hacer es que esta lista de espera tan brutal que existe aquí en Teruel sea sacada adelante por profesionales que están dentro de la propia comunidad.